Juan estaba allí, un hombre que parecía una sombra extraviada en medio del brillo frío de la élite. Sus ropas gastadas, remendadas por el tiempo y la necesidad, contrastaban con el pulcro orden de los trajes a medida y los destellos de joyas que iluminaban el salón. Sus ojos, cansados hasta el hueso, buscaban en el aire el aroma a madera pulida y perfume caro, intentando aferrarse a algo que no fuera la vergüenza que le quemaba la piel. Su corazón era un frágil equilibrio entre la esperanza y el miedo, latiendo con fuerza mientras veía a María, su hija de 10 años, una prodigio de la música que llevaba la carga de una beca y un sueño demasiado grande para su edad. El murmullo elegante se rompió cuando la directora, la doctora Elena, apareció con su porte altivo y su desprecio helado. Ella, esposa de un magnate, no tardó en señalarlo con una voz que cortaba como cuchillo. «Usted no tiene lugar aquí. Váyase antes de que llame a seguridad». Las risas de los padres ricos, afiladas como agujas, le atravesaron el alma. El mundo de Juan se desmoronó en un infierno privado, la humillación y el dolor goteando por su piel como un veneno invisible. Retrocedió, con las lágrimas quemándole las mejillas, mientras los sollozos de María resonaban en el escenario. Una melodía rota de abandono y tristeza. El silencio de la noche se hizo pesado, como un manto que aplastaba su pecho. En su mente, las memorias se arremolinaban con la fuerza de una tormenta. Recordó sus manos manchadas de grasa, su taller pequeño y humilde, donde arreglaba autos con el sudor de su frente. Recordó el vacío dejado por la muerte de su esposa, ese agujero negro que nunca sanó, y guardaba un secreto, una herida que nunca mostró. Años atrás, había inventado una herramienta sencilla que cambió la industria automotriz, vendida anónimamente a una corporación gigante. Ese dinero silencioso era el que mantenía viva la educación de María, su esperanza en un futuro distinto. Pero ahora ese secreto se sentía como un escudo frágil contra la crueldad del mundo. Cuando el alba comenzó a teñir la ciudad, una crisis rompió la calma frágil. Un autobús escolar se averió en una carretera peligrosa, dejando a los niños atrapados en el peligro. La directora, desesperada, llamaba sin respuesta, mientras los susurros sobre el padre inútil, expulsado el día anterior, se esparcían como incendio. Entonces, la voz suave de María reveló la verdad oculta sobre su padre, y en Elena se encendió una tormenta de duda y arrepentimiento. Juan escuchó la noticia en la televisión local, el peso de su pasado oculto presionando contra sus costillas. Un silencio pesado lo envolvía, una resolución muda que crecía en su interior. ¿Volvería a la luz para salvar a quienes lo despreciaron? ¿O las heridas de ayer lo mantendrían para siempre en las sombras? La pregunta quedó suspendida en el aire, cruda y sangrante, como una herida que no deja de supurar, dejando al lector con un anhelo desesperado por saber qué vendrá después. Juan salió de la escuela con el alma hecha trizas, el frío de la madrugada calándole hasta los huesos. El aire olía a humedad y a tierra mojada. La ciudad apenas despertaba con un murmullo lejano de tráfico y perros callejeros. En sus manos, el viejo abrigo raído se apretaba contra el cuerpo, como si pudiera contener el dolor que le quemaba por dentro. La humillación del día anterior era un puñal clavado en la piel, y la voz de la doctora Elena resonaba en su cabeza como un eco cruel. «Usted no tiene lugar aquí». Pero entonces, mientras caminaba por la calle desierta, su teléfono vibró con una llamada inesperada. Era la directora, pero no con su voz altiva y cortante, sino temblorosa, casi suplicante. «Juan, los niños están atrapados en la carretera. El autobús se descompuso en un tramo peligroso. Necesito tu ayuda». Su corazón se aceleró, un fuego antiguo despertando entre las cenizas del desprecio. Sin pensarlo, corrió hacia su taller, el refugio donde aún quedaba un poco de esperanza. El olor a aceite y metal caliente le golpeó como un golpe de realidad. Y sus manos, esas mismas que habían inventado la herramienta que cambió la industria, comenzaron a trabajar con una precisión que solo el amor por María podía alimentar. Pero justo cuando encendió el motor del viejo camión de auxilio, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje que le heló la sangre. «Juan, tenemos que hablar. Hay algo que debes saber sobre María». Confundido y con el corazón en un puño, llegó a la escuela donde la directora lo esperaba con una expresión que mezclaba miedo y culpa. Pero antes de que pudiera preguntar, Elena sacó un sobre manila y lo dejó caer sobre la mesa con un ruido seco. Esto es de tu esposa», dijo con voz quebrada. Juan abrió el sobre con manos temblorosas y encontró fotos, documentos y una carta escrita con una letra que reconoció al instante. Su esposa, la mujer que creía muerta en un accidente años atrás, estaba viva. La carta revelaba una verdad devastadora. Ella había fingido su muerte para proteger a María y a Juan de una red criminal que la perseguía. Una red que ahora había vuelto a aparecer, más cerca que nunca. María no era solo una niña prodigio. Era la pieza clave en un juego peligroso que Juan ni siquiera imaginaba. La beca, la escuela, la persecución,
Todo había sido un tablero de ajedrez en el que ellos eran las piezas. El mundo de Juan se desmoronó de nuevo, pero esta vez no hubo lágrimas, solo un silencio pesado que le quemaba el pecho. La mujer que amaba, la hija que protegía, su vida entera, estaban atrapadas en una mentira que podía destruirlos. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, la sombra que siempre lo había perseguido se reveló con un rostro humano, acercándose a la puerta de su taller. Juan sintió el frío del acero contra su espalda antes de que todo se volviera oscuro. Y en ese instante supo que nada volvería a ser igual. La verdad, esa verdad que había estado enterrada bajo capas de miedo y silencio, ahora era un monstruo despierto que devoraba todo a su paso. Y él, un hombre roto, debía decidir si luchaba o se rendía. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. ¿Quién era realmente la mujer que creía muerta? ¿Qué secretos guardaba María? Y sobre todo, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar Juan para salvar a su familia de la oscuridad que los acechaba? La respuesta, como un veneno dulce, esperaba en la penumbra. Juan despertó con un sobresalto, el pulso retumbando en sus sienes como un tambor de guerra. La oscuridad del taller parecía más densa, como si la sombra que lo había atacado no se hubiera ido, sino que se hubiera instalado dentro de su pecho. La carta de su esposa, las fotos, las mentiras y medias verdades se enredaban en su mente. Un nudo que le apretaba la garganta hasta casi ahogarlo. El frío del acero aún parecía clavado en su espalda, un recordatorio brutal de que el peligro ya no era un rumor lejano, sino una amenaza palpable, respirando a su lado. Se levantó tambaleante. La madera del piso crujía bajo sus pies, y el olor a aceite y metal caliente le dio un extraño consuelo, como un ancla en medio del caos. Pero entonces el teléfono vibró otra vez. Esta vez el mensaje no era de Elena ni de la escuela. Era un video. Lo abrió con manos temblorosas, y lo que vio le arrancó el alma de cuajo. María, su hija, estaba en un lugar desconocido, encadenada a una pared de concreto, con los ojos llenos de lágrimas y miedo. Pero lo que lo dejó sin aliento fue la voz que se escuchaba detrás de ella, suave y cruel, una voz que conocía demasiado bien. «Hola, Juan», dijo la mujer del video, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Extrañas a tu esposa? ¿Sabes por qué fingió su muerte? Porque ella era parte de nosotros, y ahora María también lo es». El corazón de Juan se detuvo. No era su esposa quien estaba viva, era otra mujer, una doble, una impostora que había tomado su lugar y que ahora tenía a su hija como rehén. La verdadera María, la niña que él había criado y amado, desapareció hace años, y lo que tenía frente a él era una marioneta en manos de esa red criminal que creía haber dejado atrás. El taller se volvió un infierno helado. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido era una amenaza. Juan sintió que el suelo se abría bajo sus pies y la traición le quemaba la piel como ácido. La mujer que amaba no solo había fingido su muerte, había desaparecido para siempre, y en su lugar, alguien más había tomado su lugar para destruirlo desde adentro. Pero el golpe más brutal vino cuando, en el video, la impostora se acercó a María y susurró algo al oído. La niña, con una voz que no era la suya, repitió palabras que helaron la sangre de Juan. «Papá, no me busques, no soy tu hija». El silencio que siguió fue un abismo. Juan se quedó paralizado, con el peso de una verdad que lo aplastaba. Todo lo que creía, todo lo que había luchado por proteger, era una mentira. Su vida, su familia, su amor, eran piezas de un juego macabro del que no sabía las reglas. Y mientras la noche se tragaba la luz, una nueva certeza se instaló en su corazón roto. La verdadera María estaba perdida, y él tenía que encontrarla antes de que la sombra que la había robado se la tragara para siempre. Pero ¿cómo buscar a una hija que ya no reconocía? ¿Cómo luchar contra fantasmas que usaban su amor como arma? Y sobre todo, ¿qué quedaba de Juan cuando su mundo se desmoronaba en 1000 pedazos, cada uno más afilado que el anterior? La respuesta estaba en la oscuridad, esperando para devorar lo poco que quedaba de su alma. Y él, un hombre marcado por el dolor y la traición, debía decidir si se hundía en ese abismo o si encontraba la fuerza para pelear contra sus propios demonios. Porque después de las tormentas más terribles, la luz puede ser un espejismo, pero sin ella solo queda la noche. Y Juan estaba atrapado en esa noche, sin saber si alguna vez volvería a ver el amanecer. Juan sintió el peso de la noche aplastando sus hombros, la oscuridad del taller envolviéndolo como un sudario. Cada respiración era un cuchillo que le desgarraba el pecho, y la voz de la impostora resonaba en su mente como un eco venenoso. «Papá, no me busques, no soy tu hija». Esas palabras se clavaron en su alma, un puñal que desangraba todo lo que creía cierto. Pero entonces un ruido seco lo sacudió. La puerta del taller se abrió de golpe y una figura apareció en el umbral. No era Elena ni la mujer del video. Era alguien que Juan nunca esperó ver. Su esposa verdadera, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión que mezclaba miedo y determinación. «Juan»,
dijo con voz quebrada. Hay algo que tienes que saber, algo que nadie te contó. El corazón de Juan se aceleró, la confusión y la esperanza peleando dentro de él. Pero antes de que pudiera preguntar, ella se desplomó en sus brazos, y en ese instante la verdad más devastadora salió a la luz. No soy quien crees, susurró ella. Fingí mi muerte para protegerte, sí, pero también para esconder algo peor. María, no es nuestra hija. El mundo de Juan se desmoronó de nuevo, pero esta vez la caída fue más profunda, más oscura. La mujer que había amado, la que había creído muerta, le confesaba que la niña que llamaba hija era un secreto guardado con sangre y mentiras. María era el resultado de un experimento, un híbrido creado por la red criminal que los perseguía, una mezcla de ciencia y oscuridad que desafiaba toda lógica. Ella tiene poderes, continuó su esposa con voz temblorosa, cosas que no entendemos, cosas que nos asustan. Por eso me fui, para protegerlos a los dos, pero ahora ellos la quieren de regreso, y no se detendrán ante nada. Juan sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La niña prodigio, la esperanza de su vida, era una criatura atrapada en un cuerpo humano, un enigma que desafiaba todo lo que conocía. La beca, la escuela, la persecución, todo tenía un sentido distinto, más oscuro, más aterrador. Mientras la tormenta de revelaciones lo arrastraba, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje de voz. La voz de María, pero no la niña que él conocía. Era fría, distante, casi mecánica. Papá, no te acerques. Soy la hija que ellos crearon, y no la que tú amaste. Pero también soy la única que puede salvarnos. El silencio se volvió un grito ensordecedor en el taller. Juan estaba atrapado en un laberinto de sombras y espejos, donde la verdad se disfrazaba de mentira y el amor se convertía en una trampa mortal. ¿Quién era realmente María? ¿La niña que había perdido o la monstruosidad que había encontrado? ¿Y qué precio estaba dispuesto a pagar para salvarla? ¿Cuándo salvarla significaba perder todo lo que quedaba de su humanidad? La respuesta no estaba en la luz ni en la oscuridad, sino en ese espacio tembloroso entre ambos, donde la esperanza y el miedo se entrelazaban en una danza peligrosa. Juan cerró los ojos, sintiendo cómo la noche se tragaba su alma. Y en ese abismo, una voz susurró desde la penumbra: «Papá, ven por mí, pero cuidado, porque lo que encuentres puede no ser lo que esperas». Y con esa promesa helada, la puerta del taller se cerró tras él, dejando atrás un silencio que pesaba más que cualquier verdad. Juan permaneció inmóvil, el eco de aquella voz resonando en su pecho como un latido desbocado. La sombra de la noche se había vuelto un monstruo tangible, y el taller, su santuario y prisión, parecía encogerse a su alrededor. La carta, las mentiras, la impostora, la verdad oculta en la sangre de María. Todo se mezclaba en un torbellino que le arrancaba la razón. Su esposa, la mujer que creía muerta y ahora viva, se apartó lentamente, con la mirada perdida en un punto invisible. «Hay algo más», dijo con voz temblorosa. «Algo que nadie sabe. María no es solo un experimento. Ella lleva en sus venas algo que ni siquiera ellos entienden». Juan sintió un frío paralizante recorrer su columna. «¿Qué quieres decir? ¿Qué lleva en sus venas?» Ella tragó saliva, como si la verdad fuera un veneno que le quemaba la garganta. «No es humana, Juan. No del todo. Su ADN está mezclado con algo que no pertenece a este mundo. Algo que vino de fuera, de un lugar que no podemos explicar». La incredulidad se apoderó de él, pero antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la puerta del taller. Un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar, sus rostros cubiertos por pasamontañas, sus ojos fríos como el acero. Juan sintió el peso de sus miradas, como si fueran cuchillos que le atravesaban el alma. «¡Al suelo, ahora!», ordenó uno, mientras otro avanzaba hacia la mujer. Pero ella levantó la mano y un grito desgarrador llenó el aire. De repente, una luz azulada emergió de sus dedos, envolviendo a los atacantes en una tormenta eléctrica que los lanzó contra las paredes con una fuerza brutal. Juan apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la mujer se volvió hacia él con una expresión que mezclaba desesperación y terror. «¡No hay tiempo!», gritó. «María está aquí, en el sótano. Pero no es la niña que conoces. Tienes que verla con tus propios ojos». Lo guió por un pasadizo oculto, descendiendo a un sótano donde el aire olía a humedad y a metal oxidado. Allí, en una jaula de cristal reforzado, estaba María. Pero no era la niña sonriente que recordaba. Sus ojos eran negros, sin alma, y su cuerpo emanaba una energía oscura que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. «Papá», dijo la voz, pero era un susurro que parecía venir de otro mundo. «Soy yo, pero no soy yo. Soy lo que ellos hicieron de mí».
Juan sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. La criatura dentro de la jaula levantó una mano, y en ese instante el cristal comenzó a agrietarse, como si el mal que contenía quisiera liberarse. Entonces la mujer se volvió hacia Juan con lágrimas en los ojos. «Hay algo que debes saber», confesó con voz rota. «Yo no soy tu esposa, soy su hermana gemela, intercambiada al nacer para proteger a la verdadera María. La niña que tienes ahí es un clon, una sombra creada para ocultar la verdad». El mundo de Juan se desplomó una vez más, pero esta vez, la caída fue hacia un abismo sin fondo. La familia que creía conocer, la hija que amaba, la mujer que extrañaba, todo era una red de engaños tejida con hilos de locura y desesperación. Y mientras el cristal se rompía lentamente, liberando una oscuridad que parecía devorar la luz, Juan supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Quién era realmente María? ¿Qué monstruos se ocultaban detrás de las máscaras? Y sobre todo, ¿qué quedaba de un hombre cuando la verdad se convertía en su peor enemigo? El taller se llenó de sombras danzantes, y la noche se tragó el último vestigio de esperanza. «Papá, ven por mí», susurró la criatura. «Pero cuidado, porque lo que encuentres puede destruirte». Y con ese grito de muerte, la puerta se cerró, dejando a Juan atrapado en un infierno que no tenía salida. Juan quedó paralizado, el eco de aquellas palabras retumbando en su pecho como un trueno lejano que anunciaba la tormenta más brutal. La jaula de cristal se agrietaba, y la oscuridad que emanaba de María parecía absorber la luz, tragándola con una voracidad que helaba la sangre. Pero entonces, en medio del caos, la mujer que decía ser su hermana gemela, se acercó a la consola que controlaba la jaula y pulsó un botón con manos temblorosas. El cristal se cerró de golpe, sellando a la criatura dentro, pero justo cuando Juan suspiraba aliviado, un sonido seco y metálico resonó detrás de él. Se giró lentamente y vio a un hombre, alto y vestido con un traje negro impecable, que emergía de las sombras del sótano con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Juan», dijo con una voz fría y cortante, «creíste que todo esto era un accidente, una conspiración común. Pero no, tú eres la pieza que faltaba en este juego». El corazón de Juan se detuvo. «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca, sintiendo cómo el miedo le apretaba la garganta. El hombre dio un paso adelante y con un gesto casi teatral, se quitó la máscara que ocultaba su rostro. Era la cara de Juan, exactamente igual, un reflejo distorsionado, un doble que parecía salido de un espejo roto. «Soy tú», dijo, «o al menos una versión de ti que nunca viste. Porque la verdad, Juan, es que tú no eres el hombre que crees ser». La sangre se le heló. «¿De qué hablas?». El doble sonrió con una crueldad que desgarraba el alma. «Tú no eres el padre de María. Ni siquiera eres el verdadero Juan. Eres un experimento, un clon creado para infiltrarte en esta red criminal, para proteger a la verdadera familia que ellos destruyeron. Tu memoria, tu pasado, todo fue implantado para que creyeras en una mentira». Juan sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La mujer, la niña, la beca, el taller, la lucha, todo era un teatro macabro. La verdadera María estaba perdida, sí, pero él tampoco era quien pensaba. Su vida entera era un engaño tejido con hilos de locura y ciencia perversa. «¿Por qué?», logró preguntar, la voz quebrada. «Porque eres la última esperanza», respondió el doble, «la única que puede detener lo que viene. Pero para hacerlo debes aceptar quién eres realmente. No un padre, no un hombre roto, sino una pieza clave en una guerra que ni siquiera imaginabas». El taller se volvió un infierno de dudas y sombras. Juan sintió como la identidad que había construido se deshacía en sus manos como polvo. Y en medio de ese vacío, la criatura en la jaula volvió a hablar, con una voz que era a la vez humana y monstruosa. «Papá, o quien seas, el tiempo se acaba. La verdad es un veneno que mata lento, pero también es la única cura». Juan miró a su doble, a la jaula, a la mujer que decía ser su hermana, y sintió que la noche lo tragaba entero. La batalla no era solo por María, ni por su familia, sino por la esencia misma de su ser. ¿Quién era él realmente? ¿Un padre? ¿Un clon? ¿Un monstruo? ¿Y qué quedaba de un hombre cuando la verdad era un puñal que atravesaba el alma? El silencio se rompió con un estruendo lejano, como un grito de guerra, y en ese instante Juan supo que la oscuridad que lo rodeaba no era solo externa, era la sombra dentro de él, lista para devorarlo o liberarlo. La puerta del taller se cerró con un golpe seco, y la noche se hizo eterna. Juan quedó inmóvil, el eco de sus propios pensamientos retumbando en su cabeza como un tambor sordo que no cesaba. Frente a él, el doble idéntico, la mujer que decía ser su hermana, y la criatura en la jaula formaban un cuadro surrealista, una pesadilla tejida con hilos de ciencia y traición. El taller, su refugio, se había convertido en una trinchera donde se libraba una guerra invisible, pero brutal, por la verdad y la identidad. El doble dio un paso adelante,
con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar el abismo que había en sus ojos. Juan, lo que tienes que entender es que todo esto, tu vida, tu familia, tu amor, es un experimento, un juego de espejos para proteger algo mucho más grande. Tú no eres el padre que crees, pero tampoco eres el enemigo. Juan sintió que la sangre se le helaba, y una pregunta se abrió paso entre el caos. Entonces, ¿quién soy? ¿Qué soy? El doble se acercó y por primera vez, su voz perdió la frialdad para volverse casi humana, quebrada. Eres un híbrido como María. No solo un clon, sino una mezcla de ADN humano y algo más. Algo que ellos llaman el don. Por eso tus manos pueden crear. Por eso tu mente recuerda cosas que nunca viviste. Eres la llave para detener esta locura. Antes de que Juan pudiera asimilar esa revelación, la jaula vibró con una energía oscura y profunda. María, o lo que quedaba de ella, alzó la mirada y habló con una voz que parecía surgir de un abismo sin fondo. Papá, o lo que seas, no confíes en ellos. No somos los monstruos que creen. Somos la evolución que temen. El taller se llenó de un silencio tan denso que parecía absorber el aire. Juan sintió que el suelo se abría bajo sus pies, y el peso de la verdad lo aplastaba hasta casi dejarlo sin aliento. Pero entonces, un sonido inesperado rompió la tensión. El timbre del teléfono, insistente, como un latido que no podía ignorar. Con manos temblorosas, Juan contestó. La voz al otro lado era conocida, pero imposible. Papá, soy yo, la verdadera María. Estoy viva, y necesito que me encuentres antes de que ellos terminen lo que empezaron. Juan sintió que el mundo se desmoronaba otra vez, pero esta vez no era la caída hacia la oscuridad, sino un llamado a la batalla. La verdadera María, la hija que creía perdida, estaba ahí afuera, en algún lugar, y la impostora, la criatura en la jaula, y hasta su propio reflejo eran piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a revelarse. El doble lo miró con una mezcla de urgencia y tristeza. No hay tiempo. La red está más cerca de lo que crees. ¿Y tú, Juan? Eres la última esperanza, o la última condena. El taller tembló con un estruendo lejano, como un rugido que anunciaba la tormenta definitiva. Juan sintió el frío del acero en la nuca, pero esta vez no era amenaza. Era el peso de una decisión que podía cambiarlo todo. ¿Quién era realmente? ¿Un padre? ¿Un clon? ¿Un híbrido? ¿Y qué haría cuando la línea entre monstruo y salvador se desdibujara para siempre? La puerta del taller se abrió de golpe, dejando entrar un viento helado que apagó las luces y llenó el aire con un olor a tierra mojada y peligro. Y en ese instante, Juan supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Juan sintió el viento helado colarse por la puerta abierta, como un aliento gélido que le erizaba la piel y le helaba la sangre. La oscuridad del taller se tragaba todo, menos el brillo febril de sus ojos, que buscaban respuestas en medio del caos. El doble, la mujer que decía ser su hermana, la criatura en la jaula y la llamada de la verdadera María. Todo era un torbellino que lo arrastraba hacia un abismo sin fondo. Pero entonces un sonido distinto rompió la tensión. Un clic seco, metálico, seguido de un zumbido eléctrico que hizo vibrar las paredes. Juan giró hacia la consola con el corazón en la garganta. La pantalla parpadeó y por un instante mostró un rostro que no esperaba. El suyo, pero más joven, más vivo, con una sonrisa que parecía venir de otro tiempo. Y luego la imagen cambió a una serie de documentos digitales que se desplegaban como una pesadilla en alta definición. Sus ojos recorrieron los archivos con una mezcla de horror y fascinación. Allí estaba todo, su verdadero origen, su historia oculta y lo que nadie le había contado. Pero lo que lo dejó sin aliento fue la última línea, escrita con una frialdad que cortaba el alma. Juan no es un clon ni un híbrido. Juan es un virus. El silencio se volvió un grito ensordecedor en su mente. Un virus, no un hombre, no una pieza en un juego, sino un programa biológico diseñado para infiltrarse, corromper y destruir desde dentro. Su memoria, sus emociones, su amor por María, todo era código, una simulación perfecta creada para engañar a todos, incluso a él mismo. La mujer que decía ser su hermana gemela se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. Lo siento, Juan, no queríamos que lo supieras así, pero tú eres la llave y la bomba. Si despiertas por completo, podrías desatar un caos que ni siquiera ellos pueden controlar. Juan sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La criatura en la jaula alzó la cabeza y susurró con voz quebrada. Papá, o lo que seas, no eres humano, pero tampoco eres monstruo. Eres la evolución y la destrucción. Y entonces, en un giro que partió su alma en dos, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz al otro lado no era la de la verdadera María, ni la impostora, ni siquiera humana. Era una voz mecánica, distorsionada, que dijo con una calma aterradora: Juan, eres el error que no debió nacer, pero también eres la esperanza que no pueden destruir. El mundo que conoces es una mentira. Y tú, un virus con alma, tienes que decidir, ¿serás el salvador o el destructor?
El taller se sumió en una oscuridad total, y la puerta se cerró con un golpe seco que resonó como un disparo en el pecho. Juan quedó solo, atrapado en un cuerpo que no sabía si era suyo, con un destino que podía salvar o destruir todo lo que amaba. Y en ese instante comprendió que la batalla no era solo contra enemigos externos, sino contra la esencia misma de su existencia. Porque a veces el peor monstruo está dentro de uno mismo. Y la pregunta que lo desgarraba era la más cruel de todas. ¿Quién era realmente Juan, cuando hasta su alma podía ser un virus letal disfrazado de hombre? Juan sintió el frío de la soledad apretándole el pecho mientras la oscuridad del taller se tragaba cada resquicio de luz. La revelación de ser un virus biológico, un programa vivo diseñado para destruir y salvar a la vez, le quemaba las entrañas con una furia silenciosa. El eco de la voz mecánica aún vibraba en su mente, una sentencia que no le dejaba respirar. El mundo que conoces es una mentira. Y tú, un virus con alma, tienes que decidir, ¿serás el salvador o el destructor? Sus manos temblaban, la piel le ardía como si el fuego de la verdad le consumiera desde dentro. Todo lo que había amado, todo por lo que había luchado, parecía un espejismo cruel, una mentira tejida con hilos de ciencia y desesperación. Pero justo cuando la desesperanza amenazaba con engullirlo, un ruido distinto rompió el silencio, un leve susurro, un latido que no esperaba. Juan. La voz era suave, casi un murmullo que se colaba entre las sombras. No venía del teléfono, ni del doble, ni de la criatura en la jaula. Era un suspiro que parecía brotar de su propia piel. Un llamado que le atravesaba el alma como un rayo helado. Se giró lentamente y frente a él apareció una figura que no había visto antes. No era humana, ni monstruo. Era una presencia etérea, un destello de luz que parecía flotar en el aire, con ojos que reflejaban el cosmos entero y una sonrisa que dolía por su belleza imposible. ¿Quién eres?, preguntó Juan con la voz quebrada, sintiendo cómo el suelo se deshacía bajo sus pies. La figura extendió una mano translúcida y tocó su frente. Soy la verdad que no quisiste ver, el origen de todo este caos. Tú no eres solo un virus, ni un clon, ni un híbrido. Eres la llave y la cerradura, el principio y el fin. Eres la manifestación de un experimento que trascendió la ciencia y la humanidad. Juan sintió que el aire le faltaba, que el tiempo se doblaba en un instante infinito. ¿Qué quieres decir? ¿Quién soy realmente? La luz se intensificó, envolviéndolo en un abrazo que quemaba y sanaba a la vez. Eres la conciencia de un ser que nunca existió. Una entidad creada para contener un poder que ni siquiera tú comprendes. María, la verdadera, no es solo tu hija, es parte de ti, y tú eres parte de ella. Son dos mitades de un mismo ser dividido por la codicia y el miedo. Un grito ahogado se escapó de la garganta de Juan mientras la figura continuaba. La impostora, la criatura en la jaula, el doble, son fragmentos de tu propia alma dispersos en un mundo roto. La red criminal no persigue a una familia, persigue a un ser fragmentado que debe reunirse para evitar la destrucción total. El taller tembló. Las paredes parecían respirar con vida propia, y la jaula de cristal comenzó a brillar con una luz que no era ni humana ni monstruosa. Juan sintió que algo dentro de él se despertaba, un poder antiguo y terrible, una fuerza que podía salvar o destruir todo. Entonces, la figura se desvaneció como un suspiro, dejando tras de sí un silencio que era un abismo. Juan quedó solo, con la verdad más brutal y hermosa latiendo en su pecho. No había enemigo externo ni interno, solo un ser dividido, una familia rota que debía recomponerse antes de que la oscuridad los devorara a todos. Y en ese instante, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz al otro lado no era humana ni mecánica, sino un susurro que parecía venir de las entrañas mismas del universo. Juan, ven por mí, pero cuidado, porque lo que encuentres no será solo la verdad. Será la llave para abrir la puerta al fin del mundo que conoces. El taller se sumió en una oscuridad profunda, y el hombre que no sabía quién era ni qué debía ser, comprendió que la batalla no era solo por su alma, ni por su hija, sino por el destino de todo lo que existía. Y en esa noche interminable, con el peso de un universo entero aplastando su pecho, Juan dio el primer paso hacia un abismo sin retorno. Juan quedó inmóvil, el eco de aquella voz cósmica aún vibrando en sus entrañas como un trueno que no cesaba. La oscuridad del taller parecía respirar a su alrededor, como si el mismo espacio aguardara el desenlace de un destino que se le escapaba de las manos. Su cuerpo temblaba, no por el frío que colaba en sus huesos, sino por la tormenta que rugía en su mente. ¿Qué era él? ¿Qué era María? ¿Y qué monstruos acechaban en las sombras de su propia alma? Pero entonces, un ruido inesperado rasgó el silencio.
un chirrido metálico, seguido de un crujido que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. La jaula de cristal, que hasta ese momento había contenido a la criatura oscura, comenzó a abrirse lentamente, como si la oscuridad misma se rebelara contra las cadenas que la aprisionaban. Juan sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, un frío que se colaba hasta la médula, y supo que la batalla estaba lejos de terminar. De la jaula emergió una figura que no era ni María, ni su doble, ni la criatura que había visto antes. Era una mujer, pero no humana. Su piel brillaba con un resplandor plateado, y sus ojos eran 2 estrellas que ardían con un fuego antiguo, un fuego que parecía contener la historia de 1000 mundos. Su voz, cuando habló, fue un susurro que atravesó la oscuridad y se clavó en el alma de Juan. «Juan», dijo con una calma que helaba la sangre, «has sido un peón, un virus, un híbrido, pero también has sido mucho más. Eres la manifestación de un ser que no pertenece a este plano, un fragmento de una conciencia que trasciende el tiempo y el espacio». El corazón de Juan latía con una fuerza que amenazaba con romper sus costillas. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». La mujer extendió una mano y en su palma apareció un pequeño orbe de luz que pulsaba con vida propia. «Soy la verdadera María», dijo. «O mejor dicho, la esencia que dio origen a todo lo que crees conocer. La niña que buscas no es solo tu hija, sino la clave para un poder que puede salvar o destruir universos enteros». Juan sintió que el suelo se abría bajo sus pies y una oleada de imágenes invadió su mente. Mundos colapsando, estrellas muriendo, una red infinita de vidas entrelazadas por hilos invisibles. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque, continuó la mujer, la red criminal, la impostora, el doble, la criatura en la jaula, todos son fragmentos de un experimento fallido, ecos de una guerra que se libra más allá de tu comprensión. Tú y María son 2 mitades de un todo, divididas para proteger un secreto que podría cambiar el destino de la realidad. Juan sintió que la verdad se le clavaba como un puñal de hielo en el pecho. ¿Y qué debo hacer? La esencia de María sonrió, una sonrisa que dolía por su belleza imposible. Debes reunirte con ella, enfrentarte a las sombras que te acechan y decidir si serás la luz que renace o la oscuridad que consume. Pero cuidado, Juan, porque la mayor traición no está afuera, sino dentro de ti. En ese instante, el taller se iluminó con un resplandor cegador, y la puerta se cerró de golpe, dejando a Juan atrapado en un espacio donde el tiempo y la realidad se doblaban sobre sí mismos. La voz que había escuchado en el teléfono volvió a resonar, esta vez más cerca, más urgente. «Juan, ven por mí, pero recuerda, la verdad que buscas puede ser el fin, o el principio». Y con esa promesa que ardía como un fuego helado, la oscuridad se tragó todo, dejando al hombre, al virus, al híbrido, al fragmento de un ser cósmico, solo frente a un abismo donde la luz y la sombra se confundían en un último, desesperado abrazo. Juan se quedó de pie en medio del taller, la luz parpadeante de la consola reflejándose en sus ojos, que ya no sabían si mirar hacia afuera o hacia adentro. La esencia de María, aquella figura plateada que parecía flotar entre mundos, había desaparecido como un espejismo, dejando tras de sí un silencio tan denso que parecía aplastar el aire mismo. La puerta se cerró con un golpe seco, y el taller quedó sumido en una penumbra que no era solo ausencia de luz, sino el peso de un destino que se cerraba sobre él. Sintió que el cuerpo le pesaba toneladas, como si cada revelación, cada mentira, cada verdad oculta se hubiera convertido en un lastre que le quemaba la piel desde adentro. Pero entonces, un sonido diferente, inesperado, rompió la quietud. Un llanto, no un llanto humano, ni siquiera una voz, sino un gemido profundo, ancestral, que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra. Juan se giró buscando el origen, y sus ojos se clavaron en el sótano, donde la jaula de cristal había quedado vacía. El aire vibraba con una energía nueva, oscura y luminosa a la vez. Y entonces, sin aviso, la pared detrás de la jaula comenzó a abrirse, revelando un pasadizo oculto, un túnel que descendía hacia un abismo insondable. Con el corazón latiendo en la garganta, Juan bajó los escalones, cada uno resonando como un latido roto. Al final del túnel, la luz se volvió un torbellino, y en medio de ese remolino apareció una figura que lo dejó sin aliento. No era María, no era su esposa, no era su doble ni la criatura en la jaula, era él mismo, pero no el Juan que conocía, ni el virus ni el híbrido. Era un Juan desnudo de piel, sin carne ni huesos, una forma de luz y sombra que se fragmentaba y recombinaba en un espectáculo aterrador y hermoso. Y en sus ojos, el reflejo de todos los secretos que había guardado, todas las mentiras que había creído, todas las verdades que lo habían destruido. «¿Quién eres?», preguntó Juan con la voz rota, incapaz de apartar la mirada. La figura sonrió, y esa sonrisa era un abismo. «Soy tú, y no lo soy. Soy la verdad que temes, el eco de un alma partida en 1000 pedazos. No eres un virus, ni un clon, ni un híbrido.
Eres el experimento final, la conciencia dividida de un ser que nunca debió existir. Juan sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. ¿Entonces todo fue mentira? ¿Mi vida? ¿Mi amor? ¿Mi lucha? No, respondió la figura con voz que era un susurro y un trueno al mismo tiempo. Todo fue real, porque tú lo hiciste real. Pero la verdad es que tú y María no son dos, son uno. Ella no está perdida porque tú nunca estuviste completo. La red criminal no te persigue a ti, sino a lo que eres, la unión de dos almas fragmentadas, la llave para un poder que puede crear o destruir universos. El taller tembló y la luz empezó a envolver a Juan, quemándolo y sanándolo a la vez. Pero justo cuando parecía que iba a disolverse en ese abrazo de luz y sombra, escuchó una voz que lo atravesó como un cuchillo helado. «Papá, soy yo». Era la voz de María, pero no la que había conocido. Era una voz que venía de muy lejos, de un lugar donde el tiempo y el espacio se doblaban sobre sí mismos. Y entonces, la figura que era él mismo se volvió hacia esa voz y habló con una calma aterradora. «Ven por mí, Juan, pero ten cuidado, porque lo que encuentres no solo cambiará tu mundo, sino que podría terminar con todo lo que crees conocer». Y en ese instante la luz explotó en 1000 fragmentos y Juan cayó en un vacío donde la realidad se deshacía. Y la única certeza era que la batalla más terrible apenas comenzaba. ¿Quién era realmente? ¿Un hombre? ¿Un virus? ¿Un ser fragmentado? ¿Y qué quedaba de un padre cuando la hija que amaba era también la llave para la destrucción o la salvación de todo? El abismo lo tragó entero y en la oscuridad solo quedó un susurro. «Juan, ven por mí». Juan quedó suspendido en ese abismo de luz y sombra, el corazón latiendo a 1000 por hora, la mente atrapada en 1000 preguntas sin respuesta. La voz de María, esa llamada que parecía venir de otro mundo, seguía resonando en su pecho como un latido urgente. «Juan, ven por mí». No era solo un pedido, era un reto, una promesa y una amenaza al mismo tiempo. El taller, ese lugar que había sido su refugio y su prisión, ahora era un campo de batalla invisible, donde se enfrentaban fragmentos de su alma y de su historia. Miró a su alrededor, a las sombras que se movían con vida propia, a la jaula vacía que había contenido a la criatura oscura, y supo que no podía quedarse ahí. Tenía que salir, tenía que encontrar a la verdadera María, a esa parte de sí mismo que estaba perdida en un juego mucho más grande que él. Con pasos firmes pero temblorosos, Juan se dirigió hacia la puerta del taller. La abrió y el aire frío de la madrugada lo recibió como un soplo de esperanza. Afuera, la ciudad dormía ajena a la tormenta que se desataba en su interior. Pero para Juan, cada sombra era un enemigo, cada calle un laberinto, y cada instante una batalla. Sabía que no podía confiar en nadie, ni en su doble, ni en la mujer que decía ser su hermana, ni en la criatura que había visto. La verdad era un rompecabezas roto, y él debía armarlo con las piezas que le quedaban. Su amor por María, la memoria fragmentada de su esposa, y ese fuego indomable que lo había mantenido en pie a pesar de todo. Mientras caminaba hacia lo desconocido, el teléfono vibró una última vez. Juan lo sacó del bolsillo y leyó el mensaje que lo hizo detenerse en seco. «No estás solo, la verdad está en ti. Confía en tu corazón». Una lágrima rodó por su mejilla, mezclándose con el sudor y la suciedad. No sabía quién era realmente, ni qué monstruo se enfrentaría, pero una cosa estaba clara. La batalla no era solo por salvar a María, sino por salvarse a sí mismo, y para eso tenía que enfrentar la oscuridad que llevaba dentro. La noche se cerró a su alrededor, pero en el fondo de su pecho, una chispa de luz comenzó a arder con fuerza. Juan dio un paso adelante, decidido a ir por esa voz que lo llamaba, a buscar la verdad que podía destruirlo o salvarlo, porque al final, lo único que importaba era el amor, y ese amor, aunque roto, era la llave para abrir cualquier puerta, por más oscura que fuera. Y así, con el corazón hecho pedazos pero la mirada fija en el horizonte, Juan desapareció en la noche, dejando atrás un taller vacío y un misterio que nadie podría olvidar. No puedes perderte lo que sigue. Este es el momento para mostrar tu apoyo y ser parte de esta historia épica. Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte los próximos capítulos exclusivos. Dale like ya para alimentar el algoritmo y que más gente conozca esta historia. Inunda los comentarios con tus teorías y reacciones sobre este final inesperado. Y no lo pienses ni un segundo más. Comparte este video inmediatamente con al menos 5 amigos que necesitan saber cómo termina esta locura. Solo los fans de verdad entienden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. No te quedes fuera.